bienvenidas, bienvenidos a QR, aquí en Bravo TV en vivo, hasta las 12. Bueno, 2 horas le duró el presupuesto fake a Javier Milei. 2 horas. Eran las 11 de la noche ayer aquí en QR y Hernán Lecher ya había observado las claves, lo determinante, lo específico del presupuesto para entender que era todo un gran blef, que era un engaño. Y que el engaño se explicaba muy sencillamente. Porque para que ese aumento de partidas que Milei anuncia para educación, para discapacidad, para salud y para jubilados y jubiladas, se daría, sí, solo sí, si al final del año que viene el dólar está más bajo que lo que está ahora, algo que no ocurrió nunca en la historia. O que eventualmente la inflación de acá a fin de año y después la inflación hasta el fin del año que viene diera 10 puntos. Imposible. Y en serio, duró 2 horas. Hernán Lecher trabajando acá en vivo en QR, demostrando con los documentos que ya estaban siendo publicados. Y hay algo muy interesante, que es que durante todo el día de hoy, muchos centímetros de prensa gráfica, muchos minutos de aire, hablando de las nuevas formas de Milei, pretendiendo que el centro de la escena, que el centro del análisis fueran las nuevas formas de Milei. Formas que de ninguna manera pueden modificar el presupuesto, que es un presupuesto de ajuste, más ajuste del que ya hoy sufre la ciudadanía argentina, y sobre todo porque además se deschaba solo cuando dice: vamos a buscar consensos, a trabajar con gobernadores, a trabajar con el Congreso Nacional, pero el equilibrio fiscal es innegociable. Es decir, que el consenso se va a dar sí, solo sí, se hago lo que yo digo, o se hace lo que yo diga. Es una extraña manera del consenso, la que plantea el gobierno. Sobre todo, además, cuando trascendió que Milei le dijo a su grupo más cercano, a sus asesores: díganme lo que quieran que tenga que decir, pero el plan económico no cambia nada. Los fundamentos, mi dogma, como dijo Felipe Solá el viernes, no mi método, mi religión no va a cambiar. Es la religión del ajuste, es la religión de la motosierra. Entonces, lo que podemos decir ya hasta ahora, con gran ingenio de nuestro creativo Mache y de Fer Morón, es que lo peor ya cansó. Lo peor ya cansó. Esencialmente por 2 motivos. Primero, por la cantidad de veces que ya fue dicho en nuestra historia reciente del propio gobierno, además de Fernando de la Rúa, además de Mauricio Macri, además de la idea de pasar el invierno. Está en nuestro reflejo más, yo les diría, más visceral. Cuando alguien dice lo peor ya pasó, olvídate. Lo que viene es efectivamente todo lo contrario. ¿Pero por qué, además, lo peor ya cansó? Porque si seguimos el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, lo que se rompió, lo que se quebró, es el relato, es un relato del gobierno muy básico, muy importante, muy fundamental, que es que la gente tolere el ajuste, o que el ajuste tiene apoyo popular. Vamos a ver, eventualmente, o quizá no lo descubramos nunca, ¿por qué se quiebra esa narrativa? Si tiene que ver con que las acusaciones por corrupción, todas muy verosímiles, terminan por quebrar la idea de que Milei era algo distinto, que era algo que venía a modificar lo que la política representaba hasta ese momento en la Argentina, o efectivamente porque llega un momento en que el dolor del ajuste, que el sufrimiento, que el no llegar a fin de mes, que el endeudamiento, que el cierre de fábricas, que los despidos, llega un momento que no se tolera más. Y entonces el sufrir ya cansa y tiene un umbral de tolerancia, y eso se alcanzó. Vamos a ver si lo que pasó en la provincia de Buenos Aires termina consolidándose también en el resto del país en las elecciones de octubre. El gobierno parece decidido a llegar a esa elección a como de lugar, y el Fondo Monetario Internacional parece querer acompañarlo a ese destino. Pero hay que ver qué es lo que va sucediendo en estos días, sobre todo pensando en lo que va a ocurrir mañana. Mañana es una jornada muy importante porque en el Congreso
se va a poner en juego a ver si dos cosas. Si estos cambios presuntos de maquillaje del gobierno tienen efecto en algunos sectores de la política que hasta acá le dieron sus votos al financiamiento universitario, a la emergencia pediátrica, alrededor de la idea de recuperar un poco de combustible para el Garrahan, muy simbólico el Hospital Garrahan en todo esto, o eventualmente si el gobierno logra llegar con el discurso, con algo que haya dicho ayer, o también con un poquito de ayuda, con algunas especias, ¿no? Por el reparto de algunos ATN que se dieron en las últimas horas. Entonces, vamos a ver si en el Congreso se ratifican los puentes rotos o se ratifica lo que la política viene haciendo en estas últimas sesiones y sobre todo en el peso de la calle. Porque mañana vamos a tener una movilización realmente muy importante en todo el país con epicentro en el Congreso Nacional, que va a demostrar una vez más que la resistencia de los ajustados viene creciendo, viene siendo cada vez más importante. Hoy Bullrich, después lo vamos a compartir, pero hoy Patricia Bullrich hizo todo un despliegue audiovisual de cómo las fuerzas de seguridad se están preparando como motín antidisturbios, justo el día anterior a esta movilización. Ojalá que no sea presagio de nada y que solamente sea un burdo intento por tratar de amedrentar a algún sector de la sociedad que se quiera movilizar y lo piense dos veces. Ojalá que sea todo eso. Parece bastante difícil que tenga efecto, porque ustedes saben cómo es nuestra historia en estos tiempos. Cuanto más multitudinaria, más segura es una movilización. Pero miren qué interesante el planteo que hace Germán Martínez, es el titular del bloque de Unión por la Patria, que hace un rato postea lo siguiente: es inconcebible que a menos de 24 horas de una sesión tan trascendente en diputados, aún existan diputados y diputadas que no hayan definido su voto en temas tan sensibles. No se puede especular con el Garrahan y el financiamiento de las universidades. Bueno, lo que está sugiriendo Germán Martínez es que hay algunos que todavía están dudando sobre cómo van a jugar mañana y por eso está la vista puesta en algunos gobernadores que recibieron esos fondos o eventualmente, vaya uno a saber, qué otras reuniones pueden haber tenido algún grado de efecto. Es decir, vamos a ver de qué está hecha la política que celebramos en semanas anteriores cuando le dieron sustento, no solamente a estos proyectos, sino que también se animaron a voltearle un veto a Javier Milei, un hecho histórico en la historia reciente de la Argentina. Arrancamos QR, vamos a hablar con Carlos Heller en minutos nada más. Hoy no le toca, no es jueves de Heller, pero es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. Entonces le vamos a pedir una mirada general sobre el presupuesto que presentó Javier Milei y vamos a hablar también con el titular del Consejo Interuniversitario Nacional. ALPA es el rector de una universidad de Santiago de La Pampa, vamos a conversar con él, pero también vamos a darle voz a otro sector que se moviliza muy fuerte, la comunidad universitaria, que son los no docentes. Y hablaremos con el secretario adjunto de FATUN, que es, insisto, el secretario de ese sector de la vida muy importante también en las universidades nacionales. Todo esto hasta las 12, hacemos QR y arrancamos con la voz del día.